Nunca pensé que criar a mi hijo con amor y disciplina terminaría con él gritándome en público como si yo fuera su enemiga. Ocurrió un miércoles por la tarde, en el vestíbulo del club campestre. Las lámparas colgaban como testigos mudos mientras yo, vestida con mi blazer gris perla y mis tacones de siempre, me acerqué a Trevor, mi hijo, mi sangre, solo para recordarle que revisara por última vez la propuesta presupuestaria. La misma que yo había corregido en silencio durante meses, letra por letra, cuidando que no metiera la pata con esos nuevos inversionistas tan quisquillosos. Y entonces pasó. Se giró, rojo como un tomate podrido, y gritó: «No te necesito, puedo hacer todo yo solo». Su voz rebotó en las paredes de mármol como un bofetón. Sus amigos, colegas, incluso el nuevo director de cuentas, todos presentes, fingieron mirar al suelo, a los relojes, a cualquier cosa menos a mí, como si yo me hubiera equivocado al hablar, como si yo, Martha Caldwell, no hubiera fundado esa empresa cuando él aún usaba pañales. No dije nada, solo me di la vuelta, con el corazón apretado pero el mentón en alto. Mis tacones resonaron sobre el mármol como campanas de guerra. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino por claridad. A las 6:12 de la tarde del día siguiente, su tarjeta de acceso dejó de funcionar. En el mismo portón donde solía entrar pavoneándose, el guardia, ese mismo al que yo le había dado su primer empleo, le negó la entrada con una sonrisa educada. Trevor intentó reírse, buscó caras conocidas entre la multitud, nadie lo ayudó. Él creyó que era invencible, creyó que podía borrar mi nombre de la historia que yo escribí con sangre y números, pero lo que él no sabía es que aún tenía mucho por descubrir, y yo por fin había decidido dejar de protegerlo. 6 meses antes de ese grito que aún me retumba en los huesos, yo seguía llamando a Trevor, mi muchacho. Era marzo, un mes que siempre me pareció traicionero, ni frío ni cálido ni claro ni nublado, como una promesa rota. Y ahí estaba yo, sentada en la terraza de mi casa en Charleston, con una copa de té helado entre las manos y la sombra de mi difunto esposo, Richard, flotando en cada rincón. Había pasado un año desde que se fue, y todavía hablaba con él en voz baja cada noche, como si pudiera escucharme. Trevor, mi único hijo, tenía 36 años, y se sentaba ahora en el sillón que una vez fue de su padre, luciendo el reloj que Richard le dejó, creyendo que eso lo convertía en líder, CEO, de Caldwell Equity Partners, un título que sonaba más a herencia que a mérito. Lo nombramos así después de la muerte de Richard, porque pensé, ingenuamente lo admito, que era lo que él hubiera querido, que el apellido siguiera adelante. Yo no lo hice por debilidad, lo hice por amor, por tradición, por esa fe tonta de madre que aún cree que su hijo sabrá cuándo pedir ayuda. Pero Trevor no pidió nada. Tomó las riendas como si yo fuera una antigüedad más en la oficina, esa que se respeta de lejos, pero a la que nadie consulta. Afuera el azahar comenzaba a florecer. Ese aroma dulce y casi imperceptible me traía recuerdos de otros comienzos, de los días en que Richard y yo abrimos nuestra primera oficina con apenas 2 clientes y una cafetera prestada. Yo no lo sabía en ese momento, pero marzo sería el mes en que empezaría a documentar todo, porque aunque había cedido el título, aún me quedaban las llaves, y una mujer que ha construido desde cero, nunca olvida cómo proteger lo suyo. Desde que Trevor asumió la presidencia, su comportamiento conmigo fue cambiando como la marea, de la cortesía forzada a una condescendencia goteante, casi imperceptible al principio. Empezó por los detalles pequeños, no anunciarme en las reuniones, olvidarse de incluirme en correos importantes, desestimar mis preguntas con frases como, «Ya nos encargamos, mamá». Pero yo lo vi venir. A mis 68 años, una aprende a detectar el veneno aunque venga disfrazado de flores. El respeto no se quita de un tirón, se va pelando como una cebolla, capa por capa, hasta que te das cuenta de que ya no queda nada. Lo toleré. Dios sabe que lo hice. Por amor, por esperanza, por no dar la imagen de una madre aferrada al poder. Hasta que, la semana pasada mientras ordenaba unos archivos antiguos, oí su voz desde la sala de juntas. No me había visto. Hablaba con Caleb, su amigo de universidad, uno de esos que siempre llevan el saco al hombro y la sonrisa ladeada. Mamá debería estar en un jardín, no en una junta directiva, dijo entre risas.
El comentario me cortó más que un cuchillo mal afilado. No por lo ridículo, sino por lo calculado. Esa no era una broma cualquiera, era una declaración. Me querían fuera. Invisibilizada. Enterrada en vida. Me quedé ahí, quieta, con una carpeta entre las manos que de pronto pesaba como un ladrillo. Caleb se rió. Trevor también. Ninguno imaginaba que yo estaba escuchando. Ninguno pensó que esa frase sería la última en quedar impune. Porque no era solo un desprecio personal, era una jugada estratégica. Si yo no estaba en la mesa, no habría quien pusiera límites. Nadie que dijera no, cuando decidiera lanzar la empresa por un barranco. Esa tarde, al volver a casa, me serví una copa de vino y saqué el cuaderno donde llevo mis notas desde 1984. Escribí: Trevor, jardín, junta, estrategia. Y supe, sin una pizca de duda, que se había iniciado la cuenta regresiva. Trevor pensaba que había ganado, que su nuevo puesto, su oficina con ventanales, y sus almuerzos con clientes importantes lo convertían en el rey del castillo. Pobrecito. No entendía que las paredes que lo rodeaban las levanté yo. No vi pavonearse por los pasillos como si él hubiese negociado cada contrato, como si no supiera que muchas de esas relaciones las cultivé durante décadas, con paciencia y credibilidad. Pero su mayor error no fue la arrogancia, fue la negligencia. Nunca se tomó el tiempo de leer los documentos que firmó tras la muerte de su padre. Ahí estaba la clave, la mayoría silenciosa. Mi 51%. Sí, yo cedí la dirección. Le di las llaves de la oficina y el discurso de bienvenida. Pero nunca solté el control real. Richard me había insistido en dejarle todo, en confiar, pero yo sabía que una empresa sin dirección firme se desmorona. Así que, mientras el duelo aún me revolvía el estómago, contraté a un notario, ajusté las cláusulas, y firmé como quien se abrocha el cinturón antes de una tormenta. Trevor, en su apuro por modernizar, firmó todo sin leer. Me miraba como a una reliquia entrañable, sin sospechar que yo aún tenía voto, veto y poder de decisión sobre cada movimiento de capital. Él creía que era libre, y yo lo dejé creerlo. Porque hay algo que aprendí desde muy joven. Cuando alguien quiere correr, a veces lo mejor es soltar la cuerda y dejar que se enrede solo. Esa tarde, después de otro de sus desplantes, me senté en mi escritorio de caoba, el mismo donde Richard y yo soñamos con tener 10 clientes fijos, y abrí el archivo que titulé Contingencia Trevor. Todo estaba en orden. Contratos, firmas, balances, mi firma seguía siendo la llave maestra. Afuera llovía, pero adentro todo era claridad. No iba a enfrentarlo todavía. No, aún no era tiempo de hablar. Era tiempo de mirar y esperar. Llamé a Cynthia Rhodes una mañana de abril, mientras preparaba café y sentía esa punzada conocida en la espalda que anuncia tormenta. Nos habíamos conocido hacía más de 20 años, cuando Richard y yo apenas comenzábamos a crecer la empresa, y Cynthia ya era una promesa en derecho corporativo. Hoy, más que mi abogada, era mi confidente, la única que podía leer entre mis silencios. Ya era hora, me dijo. Apenas escuchó mi voz. ¿Quieres pelear o proteger? Ambas, respondí sin dudar. Nos reunimos en su despacho 2 días después. Su oficina era sobria, elegante, sin lujos innecesarios. Justo como ella. Me ofreció té, pero yo pedí café. Quería estar bien despierta para cada palabra que íbamos a intercambiar. Él no sabe lo que firmó, ¿cierto? Preguntó, hojeando los documentos que le entregué. Ni se molestó en leerlos. Firmó como si fuera un trámite menor. Cynthia sonrió con esa media sonrisa que reserva para cuando sabe que algo grande se avecina. Entonces es el momento perfecto. Vamos a reforzar tu posición legal, blindar tus decisiones y, si me permites, empezar a mover algunas piezas sin que él lo note. Me explicó cómo podríamos modificar ciertas cláusulas del acta societaria, fortalecer los controles de seguridad digital, y limitar su acceso a ciertos fondos sin necesidad de notificarle de inmediato. Era brillante, discreta, letal en lo legal. Déjalo seguir creyendo que tiene el mando, dijo mientras firmaba los primeros documentos. Los hombres como él no se preparan para caer, se creen invencibles, y por eso caen más duro. Al salir de su oficina, el cielo estaba gris, pero en mi interior todo era decisión. Trevor no lo sabía aún, pero su terreno comenzaba a moverse bajo sus pies.
Y no por venganza, no, por protección, por justicia. Esa noche dormí con el alma más liviana que en meses, porque ahora no estaba sola, y la partida acababa de comenzar. No quería destruir a Trevor. Esa nunca fue mi intención. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y el recuerdo de su risa cuando tenía 5 años, con la cara llena de mermelada, aún vivía en algún rincón de mi pecho. Pero también era el mismo hombre que había intentado sacarme de la empresa que construí con mis propias manos. Y eso no lo podía permitir. Mi objetivo era sencillo: proteger lo que quedaba. La firma, la reputación que Richard y yo habíamos forjado a pulso, los pequeños inversionistas que aún dependían de Caldwell Equity como si fuera un salvavidas. Y, por encima de todo, protegerme a mí misma. Trevor se había vuelto imprudente. Andaba obsesionado con expandirse, diversificar, meterse en negocios que sonaban más a humo que a estrategia. Había empezado a hablar de criptomonedas, de adquisiciones agresivas, así las llamaba, de llevar a Caldwell a otra liga. Todo muy moderno, sí, pero a mí me olía a desastre. Había rumores, claro. Comentarios sueltos en el club, llamadas no devueltas, correos que llegaban tarde o con documentos sin revisar. Algo se estaba gestando, y no era bueno. Mis años como CFO me habían enseñado a detectar el peligro en los pequeños detalles. Por eso tomé la decisión: congelar el acceso a ciertos fondos antes de que él pudiera mover una sola ficha. Cynthia me ayudó a redactar las notificaciones internas necesarias, todas dentro del marco legal. Nadie sospecharía aún, pero las puertas empezarían a cerrarse, una a una. También encargamos una auditoría interna bajo el pretexto de revisar el cumplimiento fiscal del trimestre. No era mentira, pero tampoco era casualidad. Necesitaba saber hasta dónde había llegado Trevor, y cuánto tiempo me quedaba antes de tener que actuar públicamente. Yo no buscaba venganza, buscaba límites. Y el primer paso para imponer uno es saber exactamente qué se está defendiendo. La primera señal llegó por accidente, como suelen llegar las verdades más peligrosas. Era un jueves cualquiera, una de esas mañanas en que el café sabía más a deber que a gusto. Estaba revisando correos cuando uno me llamó la atención. Venía de la asistente de Trevor, una joven inexperta pero amable que solía confundirse de destinatario. Esta vez, su error fue mi suerte. El correo incluía un escaneo de una carta de intención para una inversión estratégica, en una firma de tecnología financiera. Me detuve. El monto era absurdo: $2,5 millones. No por la cantidad en sí, sino por la naturaleza del objetivo. Una empresa recién formada, sin historial confiable, ya investigada por prácticas fraudulentas en 2 estados. Y ahí, en la parte inferior, lo más indignante: una firma que pretendía ser la mía. Mis iniciales, torpemente imitadas, adornaban la línea de aprobación. No pude evitar reír. No con humor, sino con esa risa seca que una suelta cuando ya no le queda paciencia ni margen para la ingenuidad. Trevor había intentado falsificar mi aprobación. Quizás pensó que con el poder aparente que tenía, nadie cuestionaría nada. Imprimí el documento y lo guardé en una carpeta marcada como anclas. Era la primera evidencia tangible de su intento por tomar atajos, de su necesidad de impresionar al mundo a una costa de la empresa. Y de mí. Llamé a Cynthia esa misma tarde. Le conté con calma, sin dramatismo. Empiezan las falsificaciones, dije, entregándole la hoja. Ella la miró sin sorpresa, asintiendo lentamente. Siempre empiezan por los papeles, respondió. Pero se les olvida que los papeles dejan huellas. Esa noche cené sola, frente a mi ventana, mientras el viento jugaba con las cortinas. Me sentía traicionada, sí, pero también lúcida. La primera migaja estaba ahí. Y ahora, solo tenía que seguir el rastro. No dormí bien esa noche. Me levanté antes del amanecer con la mente girando, como si cada pensamiento tuviera prisa por salir. Había algo que no dejaba de inquietarme. La firma falsa no era solo un acto de desesperación. Era un paso calculado. Si Trevor estaba dispuesto a imitar mi rúbrica, ¿qué más había hecho a mis espaldas? Me senté frente al computador y abrí mi cuenta administrativa de DocuSign. Él jamás se molestó en revocar mis permisos.
Supongo que creyó que ya no sabría usar esas cosas modernas. Otra subestimación. Entré al historial de documentos firmados en los últimos 90 días. Revisé las transacciones, una por una. A las 2:14 de la madrugada, durante 3 noches diferentes, alguien había accedido con privilegios restringidos. 3 documentos modificados. 3 autorizaciones otorgadas sin mi conocimiento. Abrí el registro de IP. Confirmado. La dirección coincidía con la oficina privada de Trevor. Incluso el nombre del dispositivo aparecía. T. Caldwell Laptop 2. Descargué los registros, capturas de pantalla, sellos de tiempo. Todo con orden, todo con fecha. No podía permitirme errores. La diferencia entre justicia y caos es tener pruebas ordenadas. Esa mañana, me vestí como si fuera a una gala. Traje de 2 piezas azul marino, perlas discretas, y ese perfume que usaba en las negociaciones difíciles. No porque tuviera una reunión. Era un recordatorio. ¿De quién soy? De lo que valgo. De que no importa cuánto me quieran hacer a un lado, aún sé cómo proteger mi legado. Cynthia recibió los archivos en su correo 1 hora después. Me llamó sin decir hola. Lo tenemos, dijo simplemente. Solo es el comienzo. Le respondí. Y lo era. Porque mientras Trevor creía que jugaba solo, yo había estado tomando nota. No con rabia, con estrategia. Y en esta partida, la paciencia siempre fue mi mejor arma. No pasaron ni 48 horas antes de que Trevor lanzara su primer golpe directo. Era de esperarse. El silencio inteligente siempre irrita al ego inseguro. Y Trevor, aunque carismático en la superficie, nunca supo manejar lo que no podía controlar. Recibí el correo un lunes por la mañana. Asunto: propuesta de transición de liderazgo. Un documento de 6 páginas, lleno de palabras vacías y frases diseñadas para disfrazar su verdadera intención. Apartarme formalmente del directorio. El texto hablaba de preocupaciones por mi capacidad cognitiva, de algunas decisiones erráticas y comentarios confusos en reuniones recientes, mentiras disfrazadas de preocupación, manipulación revestida de cortesía. Trevor había intentado pintar un cuadro en el que yo, Martha Caldwell, era una reliquia que ya no distinguía entre números y emociones. Pero lo peor no fue el documento. Fue el correo accidental. Una copia de ese mismo mensaje me llegó también desde otra cuenta. Una dirección privada que usaba Trevor para hablar con sus socios cercanos. El mensaje, destinado a alguien llamado Martha C., fue enviado por error a una joven analista recién contratada. Y ella, sin saber qué hacer, me lo reenvió. En ese correo, sin filtros, Trevor se refería a mí como la bruja del Excel, la viuda que no suelta el trono, y, lo que más dolió, una control freak marchita. Tuve que cerrar la computadora. Respirar hondo. A veces no duele lo que dicen, sino quien lo dice. Me serví un té con miel, mis manos temblando apenas. No por tristeza. Por el asombro de darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero en ese momento exacto, lo supe con más claridad que nunca. Ya no se trataba solo de proteger la empresa. Era una cuestión de dignidad. Y la mía no estaba en juego. Ya estaba decidida. Trevor siempre había sido cuidadoso con su imagen. Relojes caros pero discretos, trajes bien entallados, palabras medidas. Pero la arrogancia tiene un problema. Da hambre. Y en su caso, hambre de poder, de prestigio, de validación. Todo eso cuesta. Y él empezó a pagar. Con dinero ajeno. Fue fácil encontrar las primeras grietas. Empecé con lo más simple. Las tarjetas corporativas. Aún conservaba acceso a los reportes mensuales. Una cena en Manhattan. $13,000. Restaurante de lujo. Con lista de espera de 3 semanas. En la nota decía reunión de negocios con potenciales socios estratégicos. Cruzando datos, supe quiénes eran los comensales. 4 ejecutivos de la misma firma de criptomonedas con la que intentaba negociar a escondidas. Y ninguno figuraba como contacto aprobado por nuestro comité de inversiones. Luego, revisé los registros de seguridad de la empresa. Teníamos un sistema de acceso inteligente. Cada movimiento dejaba huella. Encontré al menos 5 ingresos de terceros a las oficinas de desarrollo tecnológico. Horarios nocturnos.
Tarjetas temporales asignadas a nombres que no coincidían con empleados ni proveedores habituales. Uno de los nombres me sonó. Al buscarlo en LinkedIn, confirmé, era un desarrollador vinculado a la misma firma dudosa del trato. Trevor les había dado acceso al backend de nuestra plataforma de clientes. Una violación directa de nuestros protocolos de confidencialidad y cumplimiento regulatorio. Imprimí los registros. Guardé capturas. Organicé todo en carpetas físicas y digitales. No era solo por mí. Era por los cientos de clientes que confiaban en nosotros. Por los empleados que trabajaban con integridad. Por Richard, que no merecía ver su apellido embarrado por la imprudencia de su hijo. Cynthia me llamó al ver el material. Esto ya no es solo imprudencia, me dijo. Es delito. Y pensar que empezó con una cena, le respondí. Pero claro, los que se creen dueños de todo, nunca se preocupan por dejar propina. Había algo que me seguía incomodando. Una sensación en el estómago, que no venía ni del café ni del enojo. Era intuición. Y cuando una mujer ha sobrevivido pérdidas, negocios, maternidad y traiciones, aprende a no ignorar esa voz interna que susurra. Busca más. Volví a leer el contrato de intención con la firma de criptomonedas. Esta vez lo hice línea por línea, como solía revisar los contratos importantes en los primeros años de la empresa, cuando cada error podía costarnos el negocio. Y ahí estaba. En la página 7, párrafo 3, oculto entre términos financieros y cláusulas técnicas, una condición que haría temblar a cualquier fundador. Si se firmaba ese contrato, la mayoría accionaria de Caldwell Equity Partners pasaría automáticamente a manos de la nueva firma. No solo era una compra, era una absorción. Trevor no solo quería invertir, quería vender, entregar todo, borrar décadas de esfuerzo y pasar la empresa a manos de extraños, a cambio de una suma personal de $1,2 millones. Era traición, sin matices. Ya no se trataba de un hijo actuando con impulsividad. Era un hombre buscando beneficiarse personalmente a costa de todo lo que su padre y yo habíamos construido. Me quedé mirando esa cláusula durante minutos. El documento, ahora impreso, temblaba entre mis dedos. No por el papel. Por la furia fría que me recorría los brazos. No grité. No lloré. Solo me levanté, fui al estudio, y saqué la caja fuerte. Guardé ese contrato junto a los otros documentos ya recolectados, porque eso que Trevor quería firmar, no era una simple operación. Era su sentencia. Y también mi punto de no retorno. Llamé a Cynthia al instante. Lo iba a vender todo, le dije. ¿Incluida tu parte?, preguntó. Toda, afirmé, y en ese momento entendí. No solo estaba protegiendo la empresa, estaba evitando ser borrada de mi propia historia. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, me senté en el sofá con una caja de recuerdos sobre las piernas. Era de madera clara, con bisagras gastadas, de esas que Richard siempre decía que guardan más de lo que parecen. La abrí despacio. Entre las fotos viejas y recortes de periódico, encontré algo que no buscaba. Las tarjetas de cumpleaños que Trevor me escribía cuando era adolescente. Para la mujer más inteligente del mundo, decía una, con letras torpes pero llenas de cariño. Ojalá un día sea tan fuerte como tú, leía otra. Me quedé allí, con una de esas tarjetas entre las manos, tratando de reconciliar ese niño dulce con el hombre frío que ahora falsificaba firmas y mentía sin pestañear. ¿En qué momento cambió? ¿O acaso nunca fue real? ¿Fui yo quien se aferró a una versión de él que ya no existía? Recordé todas las veces que me quedé en la oficina hasta tarde para ayudarlo con sus reportes cuando recién comenzaba. Las noches en vela tras la muerte de Richard, asegurándome de que Trevor no se desmoronara. Las veces que callé mis dudas para no herir su ego. Todo eso, para que ahora me mirara como un obstáculo. Me dolía. No por lo profesional, por lo humano, por lo maternal. Una parte de mí aún quería creer que en algún rincón de su corazón, quedaba algo de ese chico que me llamaba mamá con orgullo. Pero los hechos eran otros. Y contra los hechos no se pelea con nostalgia. Se enfrenta con claridad. Doblé la tarjeta con cuidado, como si aún tuviera valor. La guardé en su sobre original y cerré la caja. Luego me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos estaban cansados, sí, pero no rotos, porque aunque me dolía reconocerlo, también sabía algo con certeza.
El amor de madre no debe usarse como excusa para tolerar el desprecio. Planeamos todo en silencio. Como se planean las cosas que importan de verdad. Cynthia y yo nos reunimos en su oficina un viernes por la tarde, mientras afuera el tráfico rugía como si nada estuviera por suceder. Ella tenía los ojos brillantes, el gesto firme. Yo, la carpeta con cada prueba, cada firma falsa, cada entrada no autorizada. Lo citaremos a una reunión de estrategia trimestral, dijo ella repasando el calendario. Nada fuera de lo común, no debe sospechar. Invita a todos, le pedí. El director de finanzas, los socios menores, incluso su esposa, y los 2 inversionistas que le encantan. Que estén todos. Cynthia asintió sin levantar la mirada del papel. Sabía que lo que íbamos a hacer no era una escenita familiar. Era un acto quirúrgico. Preciso. Inapelable. Esa noche, redacté el correo yo misma. Formal, conciso, directo. Lo envié desde mi cuenta institucional, la que aún tenía más peso que la suya, aunque él se creyera el rey de la empresa. Le puse asunto. Reunión de actualización. Plan estratégico Q3. Fecha. Viernes, 9 de la mañana, sala de conferencias. Asistencia obligatoria. Trevor respondió en menos de 5 minutos. Perfecto. Tengo una presentación lista. Será bueno mostrarles el nuevo rumbo. Esa frase me dolió. No porque no fuera esperada, sino porque resumía toda su arrogancia en una sola línea. Él no iba a consultar. Iba a mostrarles. Como si los demás fuéramos espectadores en su espectáculo privado. Cynthia y yo preparamos un dossier completo. Portadas numeradas, índices claros, tablas de respaldo. Cada prueba con su documento correspondiente. No habría margen para explicaciones vagas ni excusas improvisadas. También mandé imprimir una sola copia en papel más grueso. No para él, para mí. Porque cuando una mujer ha sido borrada en tantas salas, aprender a ocupar su espacio no es venganza. Es memoria. Y esta vez yo no iba a ser la espectadora. Viernes. 9 en punto. La sala de conferencias estaba lista como un teatro antes del acto final. Luz blanca, café caliente, carpetas alineadas como soldados sobre la mesa de cristal. Afuera, el sol apenas se filtraba entre las persianas, pero adentro el aire era denso. Todos los asientos estaban ocupados. Algunos con rostros curiosos, otros con nervios disimulados tras sonrisas de cortesía. El proyector encendido. El altavoz conectado. El director financiero revisaba su reloj. Cynthia, impecable como siempre, tomaba nota sin levantar la vista. Y yo solo observaba. Ni una gota de duda en mí. Me sentía como cuando, años atrás, enfrenté a un cliente que intentó sobornarnos. Serena, porque sabía que la verdad estaba de mi lado. Trevor llegó 2 minutos tarde. Entró con paso firme, el maletín de cuero en la mano, la corbata de seda perfectamente anudada. Saludó con una seguridad que me recordó a Richard, pero sin su integridad. Estoy listo para presentar el futuro de Caldwell, dijo, apoyando su maletín sobre la mesa con teatralidad. Yo asentí con una leve sonrisa. No irónica, ni agresiva. Solo, lista. Me alegra oírlo, Trevor, respondí, mi voz calmada pero cortante, porque tú sí que vas a necesitar toda tu preparación para lo que viene. Los murmullos comenzaron en la sala. Cynthia cerró su cuaderno y lo empujó hacia el centro de la mesa. La primera carpeta del dossier fue colocada frente a cada asistente. Portada blanca, título negro, revisión de conducta fiduciaria, documentación interna. Trevor parpadeó. 1, 2 veces. ¿Qué es esto?, preguntó, fingiendo desconcierto. Yo me acomodé en mi asiento, crucé las manos sobre la mesa y lo miré directo a los ojos. Es tu oportunidad de explicarte, le dije. Y te sugiero que lo hagas bien. Porque todos están escuchando. Y esta vez, no ibas a tener el control del guión. El silencio era tan espeso que hasta el zumbido del proyector sonaba violento. Trevor abrió la primera carpeta con una mezcla de desdén y nerviosismo. No tardó ni 10 segundos en cambiar de expresión. La primera hoja mostraba la carta de intención con la firma falsificada. Justo debajo, una copia autenticada de mi verdadera rúbrica, para comparar. Eso no prueba nada, balbuceó, pero su voz ya no tenía aplomo. Cynthia no le dio tiempo a respirar.
Con precisión quirúrgica, proyectó en pantalla los registros de DocuSign, horarios, direcciones IP, nombres de dispositivos, cada línea apuntando a una verdad que ya no podía negar. Trevor había accedido y editado documentos restringidos sin autorización, durante la madrugada, desde su computadora personal. A eso sumamos, intervine yo, las grabaciones del sistema de seguridad. Aquí estás tú, Trevor, ingresando con 3 socios estratégicos a las oficinas de desarrollo. Gente sin contrato, sin credencial, sin verificación. Las imágenes se detuvieron en un fotograma congelado. Trevor sosteniendo la puerta mientras un hombre desconocido pasaba con una laptop bajo el brazo. Los rostros alrededor de la mesa lo decían todo: sorpresa, indignación, y en algunos, decepción. Su esposa bajó la mirada. Caleb fingía leer la etiqueta de su botella de agua. Trevor tragó saliva, abrió la boca, y lo único que alcanzó a decir fue: «Eso no es lo que parece». «Entonces explícalo», respondí con frialdad. La siguiente diapositiva fue el contrato con la cláusula escondida, la que transfería la mayoría accionaria de Caldwell Equity a la firma de criptomonedas, de firmarse el acuerdo. Una trampa legal perfectamente disfrazada de innovación financiera. Trevor bajó los ojos. Se llevó una mano al cuello, como si el nudo de la corbata le asfixiara. Ya no era el CEO, ya no era el hijo orgulloso. Era solo un hombre acorralado por sus propias decisiones. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí pena, sentí justicia. La sala no necesitó votación. Bastó con el peso de la evidencia y el silencio abrumador que siguió al último documento. Trevor, aún sentado, intentó esbozar una explicación más, pero Cynthia ya se había puesto de pie. Cuando ella se levanta, es porque lo legal deja de ser teoría y se convierte en acción. Dado el incumplimiento de deber fiduciario y la manipulación documentada de recursos y contratos, anunció con voz firme: este Consejo, amparado en las cláusulas vigentes, propone suspender inmediatamente a Trevor Caldwell de su cargo como director ejecutivo, en espera de una revisión formal. Nadie objetó. Ni un murmullo. Incluso sus aliados guardaron silencio. En ese momento Trevor entendió lo que le estaba pasando. No era una discusión familiar. Era una destitución legal. Yo permanecí sentada. No por debilidad, sino por control. Lo observé mientras miraba alrededor, buscando una mirada cómplice que no encontró. La soledad le cayó encima con el peso de su propia arrogancia. También se revocan sus credenciales de acceso, agregó Cynthia. Seguridad está al tanto. Trevor frunció el ceño. Abrió la boca como si fuera a protestar, pero solo alcanzó a balbucear un «esto no puede», que se ahogó antes de terminar la frase. Me incorporé lentamente. No necesitaba gritar ni hacer aspavientos. Solo caminé hasta la cabecera de la mesa, donde alguna vez se sentó Richard, y puse ambas manos sobre el cristal. Trevor, le dije, con voz pausada. Te ofrecí una empresa sana, un nombre con valor, y la oportunidad de honrar el trabajo de tu padre. Decidiste jugar con todo eso. Y perdiste. Su rostro palideció. No dijo nada más. Esa tarde, cuando dejé la sala, me sentí más ligera, como si hubiera soltado una carga invisible que venía arrastrando desde hacía años. El poder no está en los títulos, ni en los discursos. El verdadero poder es saber cuándo actuar, y hacerlo sin titubear. El mismo club donde Trevor solía presumir de logros que no eran suyos, fue testigo de su momento más pequeño. Yo no estuve presente, claro. No hacía falta. Me lo contaron después, con esos susurros entre copas que viajan más rápido que cualquier correo. Esa noche, Trevor llegó al club a las 6:12 de la tarde como siempre. Traje oscuro, el reloj que heredó de Richard, y la sonrisa segura de quien aún no ha entendido que el suelo bajo sus pies ya no le pertenece. Caminó hacia la entrada, saludando al guardia con familiaridad. «Buenas noches, Mike», pero Mike no se movió. «Señor Caldwell», dijo, con tono profesional, «ya no figura en el sistema como miembro activo». Trevor frunció el ceño, sacó su cartera y extendió la tarjeta sin preocuparse, como si con eso bastara para seguir siendo quien era. «Debe haber un error», murmuró. Mike deslizó la tarjeta. 1, 2 veces. El lector respondió con el mismo pitido seco y rojo. «Lo siento, señor.
No tengo autorización para dejarlo pasar. Detrás de él, el salón principal estaba lleno. Varios miembros del directorio estaban allí. También su esposa. Incluso Caleb. Todos lo vieron quedarse parado en la entrada, con las mejillas encendidas, buscando con la mirada a alguien que intercediera. Nadie se movió. El silencio del club, ese que tantas veces lo aplaudió, ahora era un muro frío. Unos se giraron hacia la barra. Otros, simplemente lo ignoraron. Pero todos entendieron lo mismo. Trevor Caldwell ya no era bienvenido. Esa escena no la provoqué yo. No llamé a nadie. No pedí nada. Solo dejé que el peso de sus acciones hablara por él. Y hablaron. La justicia, cuando llega sin escándalo, es aún más poderosa. Porque no necesita gritar. Solo necesita aparecer, y quedarse. No pasó ni una semana. Apenas el eco de su caída aún recorría los pasillos de la empresa cuando yo ya había iniciado los trámites formales. No por revancha, sino por responsabilidad. Si me hubiera quedado de brazos cruzados habría sido cómplice. Primero, Cynthia y yo presentamos una queja formal ante la Comisión de Ética del Consejo Directivo. Documentamos cada violación, cada firma falsificada, cada acceso indebido. Lo hicimos con el mismo cuidado con que se redacta un testamento, sabiendo que cada palabra cuenta. Luego, instruí al área financiera para congelar todas las cuentas corporativas asociadas a gastos extraordinarios. Ni un centavo más saldría sin pasar por mis ojos. No podía permitirme otro movimiento impulsivo, ni una sola sorpresa más. También reinstalé un consejo interino. Gente de confianza. Algunos veteranos que habían trabajado con Richard desde los años duros. Otros jóvenes brillantes que todavía creían en la ética como pilar, no como obstáculo. Y por último, el golpe más certero. Alertamos a la autoridad financiera sobre el intento de adquisición fraudulenta. No fue necesario exagerar nada. Los documentos hablaban solos. Trevor enfrentaría ahora una investigación por incumplimiento de contrato, representación engañosa y uso indebido de fondos. Lo observé todo desde la misma oficina donde comenzó mi historia. La que aún lleva mi nombre grabado en la puerta. El teléfono no paraba de sonar. Algunos buscando explicaciones, otros ofreciendo disculpas por haber guardado silencio tanto tiempo. Yo contestaba con firmeza, sin amargura, porque sabía que no estaba destruyendo a mi hijo. Estaba reparando lo que él casi arruina. Y así, una madre dejó de ser escudo, para convertirse por fin en la guardiana de lo que le pertenece.